Dios porque nos quiere dar una palabra a nuestro corazón en este tiempo y quiere que vivamos delante de Él. Para iniciar, vamos a hacer una pequeña oración silenciosa. Vamos a orar por el mensajero, Pastor Raúl. De todo corazón, que su Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, esté con él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia, Padre. Gracias, Señor, por enviar a nuestro Señor Jesús a limpiarnos de todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Señor, en este tiempo, ayúdanos, Padre, a regresar a ti, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, y agradeciendo, Señor, que tú nos das la oportunidad, Padre, de tener vida verdadera, Señor. A través de tu palabra, Señor, tú nos apacientes, Señor. Perdona todas nuestras transgresiones, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, Señor. A través de tu evangelio nos des esperanza verdadera, Señor. Y principalmente el día de hoy, Señor, nos des una palabra a nuestro corazón. Ayúdanos a ser obedientes como niños, Señor. Te doy muchas gracias por tu mensajero, Señor, Pastor Raúl. Tu Espíritu Santo esté con él de principio a fin, Señor. Y también, Señor, nos ayudes en este tiempo, Padre, a esparcir tu evangelio. Te doy muchas gracias por todo esto y oro en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a pedirles, por favor, si nos podemos poner de pie para alabar con el himno a Dios, con el himno 103. Al Salvador Jesús, canciones por doquier, con gratitud y puro amor, entone todo ser, a quien nos redimió en santa caridad. Cristianos todos con ardor su nombre celebrar. A Cristo el Salvador, Rey de la eternidad, tributa cantos de loor el coro celestial. Con ellos a una voz, con júbilo sin par, las glorias de su inmenso amor cristianos entonar. Las glorias declarar del príncipe de paz, es su justicia salvación y su poder bondad. Es digno solo él de gloria sin igual, pues con su sangre nos abrió el reino celestial. Rey de la vida es él, del mundo el vencedor. Su terror en el poder vivir de su resurrección. Glorioso el día llegará de plena redención. Vamos a tomar asiento, por favor. A continuación voy a pedir a Pastor Daniel si nos puede guiar en la oración de México y el mundo. Buenos días. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias por permitirnos llevar a cabo la misión de evangelizar, Dios mío. Oro
por el director general de UF, Moisés Yun, por misionera Madre Sara Berry, por misionero José Ann. Te pido por el capítulo de Chicago, por misionera Sejan, misionera Johan, por misionero Roberto y Jacqueline, Dios mío, por misionera Débora y Yeu. Te pido mucho por la misión en Latinoamérica, Dios mío, por misionero Isidro y misionera Edith en El Salvador, por misionera Efraín y misionera Eugenia en Perú, por misionero Corina y pastor Mateo en Bolivia, por misionera Heréndira y pastor Noé en Argentina, por misionera Joan y pastor Jean en Brasil, por misionero Jorge Antonio y Elizabeth en República Dominicana, por los capítulos nacionales de Acatlán, Cuatitlán, IPN, Iztacala, por el casco de Santo Tomás, por Puebla, Morelia, Querétaro, Guadalajara, por la normal de maestros, por los capítulos de Monterrey, Saltillo y Zapopan. Oro por la misión en CEU, por misionero Abraham y misionera Sara, por el director, pastor Raúl, por la creación de los capítulos de Costa Rica y la UAM. Oro por ese tiempo de pandemia, para volver a ti, Señor. Gracias. Y guarda los corazones en esos momentos, así como también guarda el corazón de nuestros invitados. Guía, Señor, para que seas nuestro único gobernante en nuestro corazón, en plena adversidad. Te lo pido yo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestro himnario, por favor, para continuar. Vamos a alabar al himno 220. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y sus alas feliz vivirán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y en sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Muy bien, muy bello himno. Ahora vamos a abrir
nuestra Biblia, por favor, a el libro de Primera de Samuel. Por favor, Primera de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer del capítulo 5 al capítulo 7 hasta el versículo 3. Vamos a leer alternadamente, iniciando por mí. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Haced, pues, ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Y observaréis
Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y los levitas bajaron en el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod, 1. Por Gaza, 1. Por Ascalón, 1. Por Gat, 1. Y por Ecrón, 1. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hasta ahí. Ahora vamos a escuchar atentamente el mensaje por Pastor Raúl. Buenos días. El título del mensaje del día de hoy es Volveos de todo corazón a Jehová. La palabra se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 5 a capítulo 7, versículo 3. Nuestro versículo llave es el 3. Leámoslo juntos a las 3. 1, 2, 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por derramar su preciosa sangre en la cruz para cubrir todo nuestro pecado. En este tiempo, perdónenos porque nos hemos alejado de usted.
ayúdenos a volver de corazón a su palabra y perdone todo mi pecado, toda mi hipocresía ante su palabra. Tan solo por su misericordia, su palabra trabaje en nuestro corazón. Se lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Según la Organización Mundial de la Salud, 1/3 de las personas en el mundo usan lentes y sigue creciendo. Pasan los años y pareciera que la salud visual de las personas cada día se daña más. Los lentes nos ayudan para poder ver bien el mundo físico, como las flores del campo, los bosques hermosos y las caras sonrientes. Sin embargo, no sirven para ver el mundo espiritual. Nuestra lente espiritual es la Biblia, pues con ella podemos ver correctamente cada evento que sucede en el mundo y en nuestra vida personal. Esto es muy importante para no malinterpretar cada hecho y poder tener el correcto discernimiento para poder resolver el problema desde la raíz. El principal problema del mundo no es el COVID-19, sino que están muy alejados de Dios. Jesús quiere que la gente vuelva a Dios a través de estudiar la Biblia. Oro que en este tiempo los humanos vuelvan a Dios de corazón y sean salvos en Jesucristo. Amén. Primera parte, Jehová, el Dios verdadero. Capítulo 5. Después de que los filisteos ganaron la batalla, capturaron el arca de Dios y se la llevaron a una de las ciudades filisteas, Asdod. Luego la llevaron al templo de Dagón y la pusieron a su lado. Los filisteos tenían muchos ídolos, pero Dagón era su ídolo nacional. Era el dios de la agricultura y el grano. Este ídolo estaba representado por la combinación del hombre y del pez. Era un dios pez. Entonces, ¿por qué pusieron el arca de Dios junto a Dagón? En la antigüedad, si una nación estaba en guerra contra otra, los vencedores creían que su Dios era superior al Dios de los perdedores. Los filisteos querían demostrar que Dagón era superior al Dios de Israel. Así se burlaron de Dios tratándolo como un botín de guerra o un trofeo. Pero Dios les reveló que Él es el único Dios verdadero y vivo. El versículo 3 nos dice: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra, delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Por qué la gente de Asdod se levantó tan temprano al día siguiente? Quizás para celebrar su victoria, honrando al dios Dagón. Sin embargo, para su gran asombro, encontraron a Dagón caído de bruces en el suelo, delante del arca de Jehová. Lo interesante es su posición. Dagón no solo se cayó, estaba postrado. Su posición significaba una completa sumisión y humillación. De esta manera el Dios de Israel les estaba mandando el mensaje de que era mucho más poderoso que Dagón y que ellos también debían de postrarse delante del Dios verdadero. Así, antes de juzgar, Dios manda un mensaje a la gente para que se arrepienta, pues no quiere condenarlos, sino salvarlos. De la misma manera, hoy Dios está mandando un mensaje a toda la humanidad por medio del coronavirus. Este es el tiempo de postrarnos delante de Dios y reconocer nuestro pecado. No obstante, los filisteos no quisieron postrarse ante Dios e ignorando su advertencia, volvieron a poner a Dagón en su lugar, levantándolo.
A la mañana siguiente, cuando se levantaron, allí estaba otra vez Dagón, postrado en el suelo delante del arca de Jehová. Esta vez le habían cortado la cabeza y las manos y yacía en el umbral. Solo quedaba su tronco. Los filisteos no pisaron el umbral por respeto a Dagón. Aquí vemos la necedad de los que adoran a los ídolos. Cuando Dagón cayó al suelo, no pudo regresar a su lugar. Fue recogido y llevado por las personas. Sin embargo, aún adoraban a su ídolo y le mostraban respeto. Sobre esto el profeta Isaías dijo: el hombre parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacía. Después se calienta y dice: me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Nadie se detiene a pensar. La mitad de la madera la usé como combustible. Incluso cocí pan sobre sus brasas. Asé carne y comí. ¿Me inclinaré ante un trozo de madera? ¿No es mentira esta cosa en mi mano derecha? Los que adoran a los ídolos carecen de un sentido común. Es decir, no tienen un discernimiento justo. Hasta ahora Jehová había permitido que el Dios de Israel, ahora Jehová había permitido que los filisteos ganaran las batallas. Entonces los filisteos pensaron que el Dios de Israel era débil e impotente en comparación con el poder de su Dios Dagón. Mas ahora, para su gran sorpresa, vergüenza y humillación, descubrieron que el Dios de Israel era mucho más poderoso que Dagón. A través de esto, Dios mostró que Él es el único Dios verdadero y que no hay otro. Después de castigar a Dagón, la mano del Señor se agravó sobre la gente de Asdod y de sus alrededores. Él trajo la devastación sobre ellos y los afligió con tumores. Existen muchos tipos de tumores. Algunos tumores causan dolor intenso y la muerte. No sabemos qué clase de tumores eran. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que sucedía, comenzaron a darse cuenta de que Dios los estaba castigando. Entonces llamaron al Consejo de Seguridad de Emergencia y les preguntaron a los gobernantes qué debían de hacer con el arca del Dios de Israel. La respuesta fue mover el arca a un lugar diferente. Por eso la trasladaron a Gad, que estaba a unos 20 kilómetros al sureste de Asdod. Pero después de haberla movido, la mano del Señor también estaba contra esa ciudad, y sintieron un gran pánico. Afligió a la gente de la ciudad con un brote de tumores. Así que enviaron el arca de Dios a Ecrón. Cuando el arca de Dios estaba en Ecrón, la gente de Ecrón tenía mucho miedo, diciendo: ahora sí vamos a morir. No quiero morir. Llévesela por favor de aquí. Además de los tumores, una plaga se extendió a través de las ratas, y la muerte llenó la ciudad, y su clamor subió al cielo. Tal vez a los filisteos los atacó la peste conocida como la muerte negra o la peste bubónica, conocida como la pandemia del siglo XIV en la Edad Media, pues los líderes filisteos mandaron 5 ratones de oro
diciendo que ellos destruían su tierra. Entonces los tumores deben haber estado relacionados con las ratas. En Europa, de 1347 a 1352, por la peste negra, 50 millones de personas murieron en poco menos de 5 años, lo que representó 1/3 de toda la población de Europa. La pandemia se trasladó de Asia a Europa por las ratas. La mano del Señor se había agravado sobre ellos. La expresión su mano es dura y se agravó, implica el poder de Dios, porque las manos se refieren al poder de Dios. Las manos de Dagón estaban completamente separadas de su cuerpo. Sin embargo, la mano del Señor era poderosa. Fue pesada para la gente de Asdod e incluso para sus alrededores. Nadie podía escapar de la mano dura del Señor. Todos estaban debajo de ella. Todas las ciudades tenían gran pavor al ver venir el arca de Jehová. Pero Dios, en realidad, cuando viene a nosotros, es para darnos la oportunidad para aceptarle como nuestro Salvador, a través de arrepentirnos. En ese tiempo deberían de ver sus maldades y pedirle perdón a Dios, pues por su causa mucha gente de otros pueblos sufría. El quebrantamiento de Dios es para bien de los hombres, porque allí es cuando vuelven sus ojos a Dios. Dios quería salvar aún a estos filisteos, enemigos de Israel, porque Jesús vino para dar su vida, aún para perdonar a sus enemigos que lo crucificaron. Este es el amor para el mundo. Segunda parte, el arca de Jehová regresa a Israel. Capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, mandando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos les aconsejaron que enviaran el arca con una expiación por su culpa. Ellos deberían de ofrecer 5 tumores de oro y 5 ratas de oro y dar gloria al Dios de Israel. El problema de los filisteos era que se burlaban de Dios, tratándolo como un inferior delante de sus ídolos. Los sacerdotes seguían diciendo: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y el faraón, que endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Estos sacerdotes y adivinos conocían la historia de Israel en Egipto. Sabían lo que Dios había hecho al faraón y a los egipcios cuando se negaron a enviar a los israelitas fuera de su país. Cuando Faraón endureció su corazón y se negó a dejarlos ir, Dios golpeó a los egipcios con todo tipo de plagas. Los sacerdotes aconsejaron a la gente que no cometieran el mismo error. Luego planearon cómo devolver el arca de Jehová a Israel. Miren los versículos 7 a 9. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente.
Mientras enviaban el arca, los filisteos querían confirmar si realmente era la mano de Dios o una casualidad quien les había ocasionado el mal. Entonces hicieron eso. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Colocaron el arca del Señor en el carro y la pequeña caja que contenía la ofrenda por la culpa. ¿Cuál fue su resultado? Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. La distancia entre Ecrón y Bet-Semes, la primera ciudad israelita en la frontera, era de 20 kilómetros, como la distancia desde aquí hasta el Zócalo. Las dos vacas no se salieron del camino para comer pasto, ni hicieron un giro en U para regresar a sus becerros. Sin ninguna guía humana, las 2 vacas fueron directamente a su destino. Sería muy inusual que las vacas que estaban criando dejaran a sus crías y se dirigieran a un pueblo a 20 kilómetros de distancia sin ninguna supervisión de algún humano. El comportamiento normal de las vacas es que no abandonarían a sus crías. Y si se ven obligadas a separarse de ellas, tanto las vacas como los becerros lloran. Mas estas vacas, sin detenerse ni desviarse, caminaron recto, bramando, llorando por sus terneros. Así, contra todo pronóstico y contra su instinto animal, las dos vacas fueron directamente a Bet-Semes. Los filisteos consideraron este comportamiento como milagroso e indicativo de que fue la mano de Dios quien los castigó. Ahora la gente de Bet-Semes estaba cosechando su trigo en el valle, y cuando levantaron la vista y vieron el arca, se regocijaron. El arca de Jehová había vuelto por sí misma. Así Dios destruyó a sus enemigos y regresó a Israel. Pues los israelitas no hicieron nada. Todo fue hecho por Dios. Esto nos muestra que para vencer a nuestros enemigos debemos de pelear espiritualmente, por medio de depender siempre de Dios. Él nos dará la victoria. Los levitas bajaron el arca y ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios al Señor. Pero algunas personas miraron el arca por curiosidad. Entonces Dios mató a 50,070 de ellos. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Ellos tomaron de manera ligera a Dios. No tenían una buena relación con Dios. De aquí podemos aprender que lo más importante es ver siempre cómo está mi relación con Dios. Hebreos 12, 28 a 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Nuestro Dios es un Dios santo y temeroso. Por lo tanto, debemos honrar, adorar y servir a Dios con reverencia y con respeto. Tercera parte: quitar los dioses ajenos y solo servir a Jehová. Vinieron los de Kiriam Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. El versículo 2 nos dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días,
20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca de Dios estaba de regreso en Israel, en Kirián Jearim, un lugar muy remoto. Parecía ser el entrenamiento de Dios para su pueblo, que se había apartado y había usado mal el arca de Dios. Se dieron cuenta de lo abatidos que estaban sin una relación correcta con Dios. Cuando el arca no estaba tan cerca, se dieron cuenta de lo miserables que eran sus vidas sin Dios, pues el arca representaba la presencia de Dios con ellos. El versículo 2b dice: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Cuando se dieron cuenta de su ingratitud hacia Dios y buscaron a Dios, rompieron a llorar por sus mejillas y buscaron al Señor nuevamente de corazón. Cuando nos encontramos desesperados, Dios lleva a nuestra alma sedienta a Él. Deuteronomio 4:29 nos dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Samuel no elogió a los israelitas por buscar al Señor. Más bien los ayudó a arrepentirse de manera práctica. Sentir pena por nuestros pecados no es suficiente. Nuestro pecado debe de conducirnos al arrepentimiento práctico. El arrepentimiento práctico no es fácil. Es una lucha interior contra sí mismo. El versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. La gente mostró un cambio en su actitud. Esto fue porque Samuel les enseñaba la palabra de Dios. Samuel reconoció el Espíritu de Dios trabajando en sus corazones para arrepentirse, para que regresaran al Señor. Por lo tanto, Samuel dio la dirección muy clara espiritualmente, incluyendo un desafío y una promesa. Primero, libérense de los dioses ajenos. Samuel dijo: de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. El arrepentimiento es volverme de mi propio camino al camino de Dios. Regresar al Señor con todo tu corazón. Así que regresar es una cuestión del corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Amamos y adoramos a Dios o a los dioses falsos? El pueblo de Israel había sido influenciado por los falsos dioses de los filisteos y de las naciones cananeas que estaban a su alrededor, particularmente por Baal y Astarot. Baal era el dios de la agricultura, la fertilidad, de los cultivos, de la comida, de las cosas materiales y del dinero. Y Astarot era la diosa del sexo, la fertilidad para tener hijos y del placer sexual. Estos ídolos les dieron algo de consuelo en un mundo incierto, pero era una falsa sensación de seguridad. Eran dioses falsos que alejaban al pueblo de Dios, del único Dios verdadero y vivo. Dios le dijo a Moisés y a los israelitas: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un Dios y un corazón. Aunque el arca estaba en Israel, su corazón todavía estaba con los dioses
falsos, no con el Dios verdadero. Samuel los desafió al decirles: quitad los dioses ajenos. En estos días hay el mismo tipo de ídolos o dioses en México y en el mundo. Amamos el dinero y adoramos la economía. Dependemos de nuestras carreras para darnos una vida placentera y tener muchas posesiones y enseres para hacernos sentir seguros y cómodos. La sociedad se ha volcado en pos del materialismo. Por eso, cuando las personas pierden sus empleos, se vuelven inseguras y ansiosas, como Israel, quien confiaba en Baal para obtener cosechas fructíferas. El placer sexual abarca toda la industria de la televisión, el cine, el internet, la moda y la música, al igual que la codicia y el materialismo. La gente entrega sus corazones al falso Dios del placer físico. Nos llegan a tentar las cosas sensuales de la televisión y del internet, incluso cuando vemos noticias o leemos correos electrónicos. También dependemos de nuestro trabajo y de nuestro jefe para vivir, en lugar de depender de Dios. Necesitamos quitar estos ídolos. Dios sabe que necesitamos el dinero y el amor, pero debemos confiar en el camino de Dios. Segundo, comprométete con el Señor. Después de desafiarlos a deshacerse de los dioses falsos, Samuel les ordenó que se comprometieran con el Señor y solo le sirvieran a Él. Pongamos el ejemplo de las parejas. Algunas personas viven juntas sin casarse, sin compromiso, minimizan el daño si se separan, no están dispuestas a renunciar a nada, no se dan su corazón. Sin darse su corazón no son uno, sino dos, siempre haciendo lo suyo. No pueden compartir las mismas alegrías ni las penas. Su pensamiento está lleno de inseguridad, pensando que cualquier día su pareja lo dejará. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. A veces queremos usar a Dios para obtener algún beneficio, diciéndole: dame un buen trabajo, dame una esposa hermosa, hazme guapo y famoso, etc. Sin embargo, queremos aferrarnos a nuestra propia agenda de nuestra vida al mismo tiempo. Tenemos una doble vida. Tratar de obtener un beneficio de Dios mientras obtenemos la seguridad en el mundo. Sin embargo, sin un compromiso sincero con Dios, nuestro corazón no estará en paz. Las palabras de Samuel nos desafían a comprometernos con Dios y a confiar solo en Dios, a amarlo y servirlo solo a Él, no a la mitad, aferrándonos a nuestras viejas dependencias, sino un compromiso total, con todo el corazón, como lo hizo Ana, la madre de Samuel, cuando dedicó a su hijo a Dios por toda su vida. La mayoría de nuestras preocupaciones e inseguridades vienen porque retenemos nuestro tiempo y nuestro amor por Dios. Pero Dios nos ama y se ha comprometido con nosotros totalmente, dándonos el amor, la vida eterna y la salvación a través de la crucifixión de Jesucristo. Debemos de arrepentirnos por no haberle entregado nuestra vida ni nuestro corazón, cuando Dios nos ha dado todo, absolutamente todo. Tercero, os librará. Los israelitas habían puesto sus esperanzas en dioses falsos para su protección. Tenían miedo y no confiaban plenamente en Dios, por lo que confiaban en esos dioses falsos.
No podían ver a Dios, pero podían ver a esos pequeños ídolos que ponían en sus habitaciones. No obstante, eran falsas estas esperanzas. Todavía vivían con miedo a sus enemigos, a los filisteos que estaban constantemente en guerra con ellos. El desafío de Samuel de deshacerse de los ídolos y entregar sus vidas a Dios vino con una promesa: y os librará de la mano de los filisteos. Si confiaban en los falsos dioses de madera y de piedra contra los filisteos, serían derrotados con seguridad. Dios no los ayudaría. Sin embargo, si se comprometían con Dios, Dios los protegería como un esposo que protege a su esposa y a sus hijos de cualquier daño. Así podrían experimentar la victoria sobre sus enemigos. Podrían estar libres del miedo. Cuando tenemos un corazón recto con Dios, podemos tener la paz y la seguridad de su protección prometida en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, nos ayude en este tiempo a quitar los dioses e ídolos que están en nuestro corazón, y ayúdenos a volver a Jehová Dios. Nos ayude a volver a su palabra en arrepentimiento profundo. Tenga misericordia de nosotros y de todo el mundo. Muchos vuelvan a Dios y sean salvados en medio de esta pandemia. Se lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos gracias a Dios por este bello mensaje. Vamos a alabar a Dios con el himno. Vamos a abrir nuestro himnario, por favor. En el himno 224. Himno 224. Nuestra esperanza está en el Señor, nuestro refugio en su amor, y su dominio por siempre será, eterno y justo no cesará. Hacia el futuro sin temor, todos confiando en el Señor. Tribulaciones nos habrán de estar, pero en sus brazos hemos de estar. No desesperemos al ver a Satanás, Dios le ha de vencer. Hacia el futuro sin temor, pues conocemos al Señor. Su voz destina a cada nación, mas por su gracia y remisión, tras la congoja en él hay quietud. Él es quien da la vida y salud. Dios nos dará la libertad, su reino es por la eternidad. Muy bien, ahora es tiempo de ofrendar. Vamos a ofrendar mientras escuchamos un himno especial por el coro de VF.
Vamos a orar por la ofrenda. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Tú ocupes, Señor, esta ofrenda para esparcir tu evangelio, Señor, a todas las naciones, Padre, que necesitan tu palabra como verdadera esperanza, Señor. Ayuda, Padre, que en todas las naciones regresen a su primer amor, Señor, y limpies todo pecado que hay en sus corazones, Señor. Gracias, Padre, te doy por esta pequeña ofrenda, Padre. Utilízala para esparcir tu evangelio en Latinoamérica, Señor, principalmente en Jamaica, Trinidad y Tobago, Señor, en Cuba, Haití y Costa Rica, Señor. Manda misioneros, Señor, que amen tu palabra, Señor, y amen, Señor, tu evangelio para esparcir tu palabra, Señor, como esperanza viva, Señor, en este tiempo. Te doy muchas gracias también, Padre, porque nos das palabra profunda. Ayúdanos a regresar a ti. Te doy muchas gracias por todo esto y oro en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a escuchar atentamente los anuncios por Pastor Raúl. Buenas tardes. Leamos de nuevo versículo 3 del capítulo 7. Juntos a las 3. 1, 2, 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué deben de hacer si quieren volver de todo su corazón? En primer lugar, ¿qué dice Samuel? Quita los dioses ajenos. Y luego dentro de los dioses ajenos especialmente dice Astarot de entre ustedes. Para ver qué dioses ajenos tenemos, debemos examinar nuestro corazón delante de la palabra de Dios. Debemos de ver esto y luego dice quitad. Quitad para volver a regresar a Dios. Una palabra de aquí que me gusta dice, solo a él servid. Solo servid a Jehová. Cuando nosotros servimos a Jehová, servimos a Jesús, ¿cómo nos sentimos? ¿Se sienten cansados? Ay, qué aburrido es servir a Jesús. Ay, otra vez tengo que servir estudio a uno. Ay, ¿por qué así? Ay, luego tengo que ir al domingo a alabar a Dios otra vez. Ay. No sucede así, ¿verdad? Disculpe, yo ya tengo, ¿cuántos años? 22 años en UBF, y aunque el misionero Abraham siempre enseñaba cuán gozoso es trabajar para Dios, hace como una semana me cayó el 20. Comparando mi trabajo del mundo, trabajo de Dios, disculpe, el trabajo del mundo es demasiado cansado, estresado, muy pesado trabajar para el mundo. Y solamente es para darme de comer físicamente. Pero sirviendo a Dios, Dios nunca siento esto. En Dios hay libertad, en Dios hay gozo, felicidad. Al ayudar a otras personas que crean en Jesús. Así servimos a nuestro Dios. Dios por eso aquí nos pide, vuelva a mí. No ande perdido ahí en el mundo. Regrese, como decía Pastor Luis Ángel, debemos regresar a nuestro primer amor. Debemos regresar a Dios de
de todo corazón, ¿no? Vamos a orar así, regresemos todos a Dios, regresamos a la Biblia, renovemos espiritualmente nuestra vida y sirvamos solo a Dios. Ya no hay tanto tiempo. Dios nos está anunciando. Piensa que todavía va a tardar otros tantos años y que usted no. No, Dios dice, ya está muy cerca. Prepare, como aquí dice, prepare su corazón. Oremos para preparar nuestro corazón quitando todos los dioses ajenos que están en nosotros, ¿no? Vamos a orar y terminamos con la oración del Señor. Padre Dios, gracias por ser nuestro Dios verdadero, nuestro Dios que dio todo por nosotros. Perdónenos por aún tener dioses que quitan y roban nuestro gozo. Ayúdenos a quitar todos estos dioses ajenos a Astarot y nos ayude a servir solo a Dios de corazón. Padre Dios, bendiga nuestra historia, guarde todos nuestros miembros. En este tiempo les ayude a crecer como siervos de la palabra, sobre todo como siervos de la oración. Guarde a nuestros médicos que están trabajando en los hospitales, les dé la sabiduría, la salud para guiar a las personas puedan encontrar a Jesús como su Salvador. Y Padre Dios, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.